Hola, es un verdadero placer tenerte aquí hoy. Quiero que reflexiones un momento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil orar? ¿Por qué surgen tantas distracciones justo cuando decides acercarte a Dios? Mary, cuéntanos qué descubriste sobre la razón por la que el enemigo lucha con tanta fuerza para alejarnos de la oración. ¿Qué está en juego? Hola, soy Mary Elizabeth Walker, maestra de educación primaria. Tengo 42 años y resido en la tranquila ciudad de Burlington, Vermont. Hoy, quiero compartir contigo una experiencia que transformó mi vida por completo. Fue tan intensa y reveladora que hasta el día de hoy siento que las palabras no pueden hacerle justicia. Estoy hablando del día en que tuve una experiencia cercana a la muerte, un momento que me llevó a comprender una verdad poderosa sobre la oración. Sí, la oración, algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Jesús me mostró cómo una sola oración puede destruir fuerzas demoníacas y por qué el enemigo se esfuerza tanto por alejarnos de este acto de fe. Esta travesía comenzó el 20 de marzo de 2024, una fecha que quedará grabada en mi corazón para siempre. Ese día estuve clínicamente muerta durante exactamente 33 minutos y 27 segundos. Suena increíble, lo sé, y todavía me conmuevo al recordarlo. Aunque la jornada comenzó como cualquier otra, terminó de una manera que cambió mi vida para siempre. Era una típica mañana de invierno en Vermont, con un frío intenso que hacía que el aire pareciera más pesado y los pasos más lentos. La nieve cubría el suelo, creando un paisaje tranquilo y casi mágico. Justo después de terminar mi clase matutina con mis alumnos de tercer grado, llenos de energía y curiosidad, me encantaba ese momento del día. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de profesores, sentí un ligero mareo. No le di importancia, pensé que era solo hambre, ya que había salido de casa con prisa y no había desayunado. Después de todo, ¿quién no ha tenido un día así? Sin embargo, cuando las luces fluorescentes del pasillo comenzaron a parpadear de manera extraña, sentí una presión en el pecho, una sensación sofocante, como si algo pesado me aplastara por dentro. En ese momento, no sabía que estaba sufriendo una embolia pulmonar, un coágulo de sangre fatal que había viajado hasta mis pulmones. Caí al suelo justo frente al salón 204. Lo último que recuerdo fue la sensación fría de las baldosas contra mi rostro y el sonido distante de las voces de los niños en el comedor. Mi colega, la señora Anderson, me encontró con una calma que solo alguien guiado por la fe podría tener. Comenzó a realizar RCP y llamó a la ambulancia. No sé cómo describir lo que ocurrió después, pero fue como si en un abrir y cerrar de ojos el mundo físico dejara de existir. De repente, todo el dolor desapareció, la presión en mi pecho, la sensación de mareo, todo se desvaneció. Ya no había frío, ni calor, ni miedo. Era como si hubiera atravesado un velo invisible y entrado en un lugar completamente diferente. No era el túnel de luz que tantas personas describen. Era algo mucho más grande, casi imposible de explicar con palabras humanas. Parecía que estaba en un lugar donde el tiempo y el espacio no existían como los conocemos. La paz que sentía era indescriptible. No solo la ausencia de dolor, sino un estado de plenitud y pertenencia. Todo a mi alrededor parecía vibrar con vida, no una vida física como la que conocemos, sino una energía pura, hecha de amor y comprensión. Era extraño, pero el aire a mi alrededor parecía estar vivo, cargado de algo divino. En ese estado de total inmersión comencé a darme cuenta de que no estaba sola. No vi formas humanas, pero sentí presencias que transmitían una sensación de acogida y seguridad. En ese momento, comprendí el verdadero poder de la oración. Fue como si un conocimiento profundo se implantara en mi corazón. Jesús,
Me mostró escenas, imágenes de cómo una sola oración puede destruir barreras espirituales, liberar personas y transformar vidas. Y entonces llegó la revelación más impactante. El enemigo sabe de este poder y hace todo lo posible por distraernos, desmotivarnos y alejarnos de este acto tan simple pero poderoso. Es como si estuviéramos en una batalla invisible y la oración fuera nuestra arma más poderosa. Desperté en el hospital, rodeada de médicos y enfermeros. Mi cuerpo estaba débil, pero mi alma era diferente. Sabía que había sido enviada de regreso con una misión: compartir esta verdad con tantas personas como fuera posible. Tenía que contar lo que vi y sentí para que otros pudieran entender el poder que tienen en sus manos. Si estás escuchándome ahora, debes saber que tu oración tiene un impacto mucho mayor de lo que imaginas. No importa cuán pequeña o insignificante te parezca, puede mover montañas, romper cadenas y traer luz donde hay oscuridad. No permitas que nada te impida orar. El enemigo puede intentarlo, pero tú tienes algo mucho más grande de tu lado. Déjame contarte algo que cambió mi visión sobre la oración para siempre. Todo comenzó cuando escuché su voz, un sonido como ningún otro, que contenía toda la autoridad del universo, pero al mismo tiempo el calor y el consuelo de un padre amoroso. Mary dijo mi nombre, y en ese simple llamado comprendí algo sobre Jesús que ninguna clase, sermón o estudio bíblico me había enseñado hasta ese momento. Su presencia era indescriptible, intensa pero acogedora. No se parecía a las imágenes que vemos en las pinturas. Su gloria era infinitamente mayor. Su apariencia combinaba lo físico y lo espiritual resplandecía, pero su luz no cegaba ni lastimaba. Invadía mi alma llenando todos los espacios vacíos dentro de mí con paz y propósito. Daughter, dijo con una ternura que me desarmó, te he traído aquí para mostrarte lo que tus ojos terrenales jamás podrían ver. Lo que verás hoy no solo cambiará tu vida, sino que tocará las vidas de muchos que escuchen tu testimonio. Fue entonces cuando escenas de mi vida comenzaron a desarrollarse ante mí como una película, pero esta vez las veía con ojos espirituales. Era como si se revelara una nueva dimensión, permitiéndome ver lo que había detrás de cada momento de oración que hice a lo largo de los años, desde las oraciones inocentes de la infancia, antes de dormir, hasta las súplicas llenas de dolor y desesperación por los desafíos en mi matrimonio. Lo que sucedió después me dejó completamente sin palabras. Vi cómo cada oración que había hecho tuvo un impacto directo en el reino espiritual. Las palabras que pronunciaba parecían provocar reacciones visibles. Fortalezas oscuras construidas por demonios surgían alrededor de áreas específicas de mi vida, representando los esfuerzos del enemigo para atraparme, desmotivarme y alejarme de Dios. Sin embargo, vi algo aún más impresionante. Cuando decían el nombre de Jesús, algo parecido a un terremoto espiritual ocurría. Esas fortalezas, antes impenetrables, comenzaban a agrietarse y derrumbarse. Cada palabra de mi oración parecía tener la fuerza de 1000 golpes de mazo, reduciendo los planes del enemigo a escombros. Fue entonces cuando comprendí que mis oraciones simples, esas que a menudo ni siquiera estaba segura de que Dios escuchara, estaban literalmente cambiando la realidad espiritual. Jesús me mostró cómo el enemigo usaba tácticas sutiles para alejarme de la oración. Vi momentos en los que llegaba a casa exhausta, con los párpados pesados, apenas pudiendo levantar las manos para orar. Mis pensamientos se inundaban de preocupaciones, listas de tareas y mensajes en el celular, justo en los momentos en que planeaba conectarme con Dios. Pero también vi lo que sucedía cuando resistía y oraba de todos modos. Me mostró una noche específica. Estaba cansada, abrumada por el trabajo,
pero decidí orar en ese instante. En el reino espiritual, fue como si 1000 mazos golpearan de una sola vez las estrategias del enemigo. Vi como una simple oración de protección por mis alumnos destruyó un intento demoníaco de instalar miedo y ansiedad en el aula. Otra oración por mi matrimonio desmanteló meses de esfuerzos malignos para crear desunión entre mi esposo y yo. El mensaje de Jesús era claro: nunca subestimes el poder de la oración. Incluso cuando parece pequeña o insignificante, tu oración tiene la capacidad de mover montañas en el mundo espiritual. Lo que voy a contar ahora es una de las lecciones más profundas que he recibido. El Señor me mostró algo que tocó profundamente mi corazón y me hizo llorar. Me recordó momentos en los que, distraída por las trampas del enemigo, había descuidado la oración. Sin embargo, lo que realmente me impactó no fue un sentimiento de culpa o condena, sino la paciencia con la que Él me esperaba. Como un maestro lleno de amor que sabe que en algún momento su alumno comprenderá la lección, su amor nunca cambió. No estaba molesto ni impaciente. Simplemente aguardaba con la certeza de que tarde o temprano yo regresaría a él. Mary, con su habilidad y autoridad, me dijo: la oración no son solo palabras lanzadas al viento. Quiero que veas lo que realmente sucede cuando oras. Entonces, me mostró una ocasión reciente en la que mi oración fue intensa y enfocada. Mientras oraba era como observar a un guerrero hábil blandiendo una espada de luz. Cada palabra que pronunciaba era un golpe preciso contra las murallas del enemigo, haciendo que los demonios huyeran aterrorizados. No era mi voz ni mis palabras lo que los asustaba, sino el poder y la autoridad del nombre de Jesús, que resonaban a través de cada oración. Lo que más me impresionó fue ver cómo los demonios, desesperados, organizaban reuniones de emergencia, discutiendo frenéticamente nuevas estrategias, porque sus antiguos planes habían sido destruidos por la fuerza de la oración persistente. Me temían más que a nada, a un creyente que entendiera el poder de la oración y se negara a distraerse. Jesús me miró y con ternura preguntó: ¿ahora lo entiendes? ¿Por qué el enemigo trabaja tan duro para alejar a mis hijos de la oración? Una sola oración, hecha con fe, causa más daño al reino de las tinieblas que 1000 otras actividades espirituales. Luego me mostró cómo diferentes tipos de demonios tenían roles específicos. Algunos se especializaban en crear distracciones justo antes de que oráramos. Otros trabajaban para agotarnos física y mentalmente, y había quienes se enfocaban en fabricar falsas urgencias, haciéndonos creer que ciertas cosas eran más importantes que la oración. Pero entonces Jesús reveló algo que me llenó de admiración. Me mostró ángeles posicionados alrededor de creyentes que mantenían vidas de oración constantes. Estos guerreros de luz siempre estaban listos para actuar, fortalecidos por las oraciones de los hijos de Dios. Vi batallas espirituales intensas ocurriendo alrededor de personas que caminaban por las calles de Burlington. Ellas ni siquiera imaginaban la guerra invisible que se libraba por sus almas. Jesús me llevó aún más lejos, mostrándome cómo las oraciones trascienden las barreras del tiempo. Vi las oraciones de mi madre hechas hace muchos años, que aún estaban actuando, destruyendo fortalezas malignas en mi vida y protegiendo a mis hijos, Emma y Joshua. Fue entonces cuando comprendí que la oración no está limitada por el tiempo como nosotros. Sus palabras e intenciones atraviesan generaciones. Jesús destacó una escena que parecía común. Era yo en un día ajetreado, orando rápidamente mientras preparaba mi salón de clases. Incluso esa oración apresurada, porque provenía de un corazón sincero, había destruido los planes del enemigo. Me dijo: no es el tiempo que dedicas a la oración lo que importa, sino la fe y la sinceridad con la que oras. Me mostró cómo el enemigo había intentado durante años
convencerme de que orar por pocos minutos no era suficiente. Esa mentira me hizo perder muchas oportunidades de conexión con Dios. Ahora sé que cada palabra dirigida a Él, por breve que sea, tiene un poder transformador. Quiero compartir algo que cambió por completo mi percepción sobre la oración. Fue en ese momento que realmente entendí cuán poderosas pueden ser incluso las oraciones más breves y sinceras. La visión que tuve cambió, y de repente estaba observando una reunión de demonios que planeaban estrategias. Sus conversaciones me revelaron muchas cosas. Ella está empezando a entender la oración, dijo uno de ellos molesto. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para mantenerla ocupada con las responsabilidades de la escuela. Sus oraciones son muy destructivas, comentó un tercero, con frustración. Cada vez que menciona la sangre de Jesús, otra fortaleza cae. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Fue doloroso ver cómo celebraban cada vez traerme y evitar que orara. Para ellos, cada día que pasaba sin orar era una pequeña victoria. Pero lo que me dio esperanza fue ver cómo esas celebraciones rápidamente se transformaban en pánico cuando retomaba la oración con aún más fe y determinación. Jesús entonces me mostró algo que partió mi corazón. Vi a tantas personas, compañeros maestros y padres de mis alumnos, que tenían misiones de oración dadas por Dios, pero que habían sido convencidos por el enemigo de que sus oraciones no tenían importancia. Observé cómo los demonios trabajaban incansablemente para mantener viva esta mentira. Sabían que si estos creyentes descubrieran el impacto real de sus oraciones, las fortalezas malignas que habían construido se derrumbarían. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dijo Jesús con tristeza, repitiendo las palabras de las Escrituras. No se dan cuenta de que incluso la oración más simple, hecha con fe, puede poner en movimiento fuerzas que el enemigo no puede enfrentar. Me mostró escenas de cómo los demonios temblaban cuando los creyentes oraban usando las Escrituras. Vi cómo huían aterrados cuando se mencionaba la sangre de Jesús y cómo se dispersaban por completo cuando las oraciones de gratitud y adoración ascendían al cielo. También vi cómo mis propias oraciones, aquellas que muchas veces parecían insignificantes para mí, eran como dinamita espiritual. En cuestión de segundos destruían los planes que el enemigo había tardado meses, a veces años, en construir. Era una imagen tan poderosa que apenas puedo ponerla en palabras. Mira esto, dijo Jesús mostrándome una escena específica. Fue algo que ocurrió apenas una semana antes de mi experiencia cercana a la muerte. Estaba orando por Tommy, uno de mis alumnos que sufría de ansiedad severa. En el reino espiritual, vi cómo esa oración destruyó múltiples fortalezas demoníacas que habían sido cuidadosamente construidas a su alrededor. Jesús me mostró cómo el enemigo intentó engañarme, haciéndome creer que mis oraciones no estaban funcionando, porque Tommy seguía mostrando señales de ansiedad. Pero en el reino espiritual, esas oraciones estaban causando daños masivos a los planes del enemigo, generando avances que solo serían visibles con el tiempo. También vi cómo las oraciones de perdón eran increíblemente devastadoras para el reino de las tinieblas. Recuerdo una vez que oré para perdonar a una colega que había hablado mal de mí con el director. En el momento en que hice esa oración, vi cómo redes enteras de fortalezas demoníacas se derrumbaron instantáneamente. Los demonios habían contado con mi resentimiento para sostener sus posiciones, pero mi decisión de perdonar arruinó por completo sus planes. Finalmente Jesús me reveló algo que me dejó maravillada. Me mostró cómo las oraciones trascienden generaciones. Vi con claridad cómo las oraciones de mi madre hechas hace muchos años aún estaban en acción, continuando destruyendo fortalezas y protegiendo a mis hijos, Emma y Joshua. Fue entonces cuando comprendí que la oración no está limitada por el tiempo. Va mucho más allá de lo que podemos imaginar, conectando generaciones y moviendo los cielos.
Ahora quiero compartir algo que tocó profundamente mi alma. Vi una escena poderosa. Mis oraciones conectándose con las de mi madre y mi abuela. Era como un hilo espiritual que atravesaba generaciones, creando un legado tan fuerte que el enemigo simplemente no podía romper. Ese conjunto de oraciones generacionales había creado una especie de escudo protector alrededor de nuestra familia, algo que los demonios no podían penetrar. Jesús explicó con claridad: por eso el enemigo trabaja tan duro para impedir la oración en familia. Sabe que cuando una familia ora unida, su poder para dividir y destruirse debilita severamente. Fui entonces llevada a escenas del pasado donde mi familia oraba junta, aunque brevemente, antes de las comidas o a la hora de dormir. Cada una de esas oraciones, por más simples que parecieran, había fortalecido las paredes espirituales alrededor de nuestro hogar, protegiendo nuestras relaciones y nuestros corazones. El Señor me llevó aún más profundo, mostrándome cómo la oración en grupo, ya sea en escuelas o iglesias, creaba fortalezas espirituales impenetrables. Cuando los creyentes se unían en oración, incluso en pequeños grupos, sus oraciones construían un sistema de defensa que los demonios no podían atravesar. Pero mira esto, dijo Jesús, señalando otra visión. Esta vez vi lo que ocurría cuando la oración disminuía en una comunidad poco a poco. El enemigo encontraba pequeñas brechas y con el tiempo esas brechas se convertían en fortalezas. Jesús reveló cómo el enemigo utilizaba tácticas sutiles introduciendo programas y actividades en iglesias y escuelas, cosas que parecían buenas e incluso útiles, pero que en la práctica robaban el tiempo destinado a la oración. El plan del enemigo no era abiertamente malvado, sino sigiloso: sustituir lo esencial por cosas secundarias. Luego él me mostró algo que me conmovió profundamente: las oraciones que dejé de hacer. Recuerdo momentos específicos en los que el Espíritu Santo tocó mi corazón instándome a orar por un alumno o un colega, y lamentablemente elegí ignorar esa llamada. En el ámbito espiritual, esas oraciones no realizadas eran como eslabones rotos en una cadena de protección y bendiciones. Jesús me enseñó que el enemigo teme las oraciones que aún no se han pronunciado, por eso se esfuerza incansablemente por impedirlas. Observé cómo, al percatarse de que un creyente estaba a punto de descubrir el verdadero poder de la oración, los demonios reaccionaban de inmediato, organizando reuniones de emergencia y enviando espíritus de distracción, duda y huyo. Procrastinación para evitar que ese descubrimiento se concretara. Lo que más me impactó fue ver cómo Jesús nunca se rindió conmigo. A pesar de que ignoraba sus insistencias, él permanecía fiel, su paciencia era infinita y su amor inquebrantable. Me mostró cómo había trabajado en mí, creando circunstancias que me llevaban de vuelta a la oración, siempre con una invitación llena de amor y nunca de forma forzada. Entiende esto, me dijo con ternura: la oración no se trata de palabras perfectas o largas sesiones. Se trata de relación. Cada oración es escuchada. Cada oración importa y cada oración destruye algún aspecto del trabajo del enemigo. Cuando mi tiempo en esa dimensión espiritual estaba llegando a su fin, Jesús me dio una última visión. Me vi de vuelta en el aula, pero esta vez no solo percibía el mundo físico, sino también el espiritual. Era como si ambos mundos coexistieran y yo los viera claramente. Observé cómo mis oraciones simples a lo largo del día escolar, ya fuera antes de las clases, mientras corregía exámenes o incluso durante una breve pausa, causaban interrupciones constantes en los planes del enemigo. Esa visión me reveló que la oración, por más sencilla que parezca, posee un poder que trasciende la comprensión humana. Lo que voy a compartir ahora es la conclusión de una experiencia que transformó mi vida para siempre. Que comprendas el poder de la oración, un poder que a menudo es subestimado o malinterpretado. Durante esa experiencia con Jesús,
Él me mostró algo extraordinario. El enemigo no puede mantener ninguna fortaleza en la vida de alguien que ora consistentemente. Cuéntales, me dijo con autoridad y amor. Cuéntales a mis hijos sobre el poder de la oración. Diles que ninguna oración es demasiado pequeña, ningún corazón es demasiado débil y ninguna fe es insuficiente. Espero escuchar sus voces, porque cada oración que hacen es un golpe directo contra el reino de las tinieblas. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Y fue en ese momento que sentí mi alma siendo atraída de regreso a mi cuerpo físico. La realidad comenzó a formarse a mi alrededor nuevamente. Primero aparecieron las luces frías y brillantes de la sala del hospital, seguidas por las voces de los médicos y enfermeros que luchaban por salvar mi vida. Más tarde me informaron que estuve clínicamente muerta durante exactamente 33 minutos y 27 segundos. Estaban a punto de declarar mi fallecimiento cuando de repente mi corazón volvió a latir. Los médicos calificaron mi recuperación como milagrosa. Según ellos, la embolia pulmonar debería haber causado daños permanentes a mis órganos, pero todos los exámenes regresaron normales. Lo más sorprendente fue que, incluso después de tanto tiempo sin oxígeno, mi cerebro no sufrió ningún daño. Acostada en esa cama de hospital, todo parecía diferente. Aunque ya no podía ver el reino espiritual, como durante mi experiencia había algo dentro de mí, que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Cada vez que susurraba Jesús, sabía que los demonios estaban huyendo. Cada oración silenciosa que hacía era como un golpe certero, derribando fortalezas invisibles. Esta experiencia cambió por completo mi visión sobre la oración. Dejó de ser una tarea o una disciplina para convertirse en un arma poderosa. Para mí, la oración es ahora una línea directa con Dios, un instrumento capaz de destruir fortalezas demoníacas y traer el reino de Dios a la tierra. 2 semanas después regresé al aula, pero ya no era la misma persona. Algo en mí había cambiado, y eso era evidente para mis alumnos y colegas, aunque nadie podía poner en palabras lo que era diferente. Estoy compartiendo este testimonio porque quiero que comprendas una verdad que transformó mi vida. Tus oraciones son más poderosas de lo que puedes imaginar. El enemigo tiembla cuando oras. Una sola oración sincera, aunque sea breve, puede destruir miles de fortalezas demoníacas. Y es precisamente por eso que orar a menudo parece tan difícil. La resistencia que sientes, las distracciones que surgen, el cansancio repentino, todo eso es obra del enemigo intentando evitar que descubras el impacto real de tus oraciones. Pero ahora conoces la verdad. Cada oración importa. Cada palabra dicha con fe tiene un impacto. Cada vez que dices Jesús, los demonios se ven obligados a huir. No permitas que el enemigo robe tu tiempo de oración. No creas la mentira de que tus oraciones no hacen la diferencia. Recuerda lo que vi. La oración más simple, cuando se hace con fe, causa más daño al reino de las tinieblas de lo que puedes imaginar. Hoy mi vida de oración está completamente transformada. Ya no empiezo ningún día sin orar. Antes de que los alumnos entren camino por el aula, orando por cada pupitre, pidiendo protección y sabiduría para cada niño. Oro con mis alumnos de maneras apropiadas, respetando las directrices escolares, y he visto cambios notables en sus vidas. Mi familia también ha sido transformada. Mi matrimonio es más fuerte que nunca, y mis hijos están desarrollando sus propias rutinas de oración. La diferencia en nuestras vidas es palpable. Y todo esto es porque ahora entendemos que la oración es la herramienta más poderosa que tenemos. Ahora la elección está en tus manos. Decidirás orar. ¿Insistirás incluso cuando las distracciones intenten robar tu atención o cuando el cansancio intente convencerte de que renuncies? Recuerda que cada oración, incluso la breve, hecha en silencio desde el corazón, tiene un poder extraordinario en el reino espiritual.
Piensa en esto. El enemigo no lucharía con tanta intensidad para alejarte de la oración si no fuera tan destructiva para sus planes. Cada vez que te arrodillas o simplemente cierras los ojos por un momento para conectarte con Dios, estás derribando fortalezas invisibles y trayendo luz donde hay oscuridad. Recuerda lo que compartí contigo. No se trata solo de lo que me ocurrió, sino de lo que Jesús reveló. Él mostró que tú, al igual que yo, tienes acceso a esta autoridad. A través de la oración, estás equipado con un arma que el enemigo no puede resistir. Así que úsala. No permitas que el miedo, la duda o las distracciones te detengan. Ahora con fe, sabiendo que cada palabra pronunciada en el nombre de Jesús hace que el reino de las tinieblas tiemble. Recuerda, no estás solo. Jesús está a tu lado, listo para escuchar tu voz y actuar en respuesta a tu fe. La decisión es tuya y el poder está a tu alcance. Ahora es el momento de usarlo. Cuando oras, no solo hablas con Dios, sino que también reclamas la victoria que ya fue conquistada a través de Jesús. Mary, muchas gracias por compartir tu testimonio tan profundo y transformador con nosotros hoy. Tus palabras han tocado muchos corazones y nos han recordado algo tan poderoso y accesible: la oración. Y a ti que te quedaste con nosotros hasta aquí, también quiero agradecerte de corazón. Tu atención y disposición para escuchar este mensaje demuestran que estás buscando algo más grande. Recuerda, ninguna oración es demasiado pequeña, ninguna palabra dirigida a Dios es insignificante. Cada vez que oras, el reino de las tinieblas es sacudido y el reino de Dios es establecido. Sal de aquí hoy con esta certeza: tu oración tiene poder. No importa el momento, el lugar o la duración, tiene impacto en el mundo espiritual. Que puedas sentir el amor de Dios envolviendo tu vida, que tus oraciones traigan cambios visibles e invisibles, y que la fe en el nombre de Jesús renueve tus fuerzas cada día. Que Dios bendiga grandemente tu vida, tu hogar y tu familia. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.